La teoría de sabotaje y todas estas cosas están cansando en el Ecuador. Hoy miramos en la cuenta de Twitter, en la cuenta de X, hoy X, ¿no? A Cristian Alvarado, que le contestó a Roberto Izurieta estos temas, porque realmente, o sea, se siguen inventando mentiras tras mentiras. Y ya hemos visto que resulta que el vocero de Daniel Noboa y Carondelet tampoco puede ser empleado público. Tiene un bien y tal vez algunos otros, se supone, en paraísos fiscales, es lo que están denunciando en la cuenta de X. Pero eso no es lo que nos interesa, sino cómo vienen manejando el tema del sabotaje. Vamos a mirar. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, Ecuador. Cristian Alvarado le envía una carta a través de X a Roberto Izurieta, el comunicador de la presidencia, y le dice así: apreciado Roberto Izurieta, debido al profundo respeto y admiración que tengo por el maestro y amigo, pero ante las declaraciones ofrecidas sobre un tema que se nota a kilómetros, lo desconoces, me permito exponer lo siguiente. Durante muchos años recorrí la vía Guarumales-Méndez y Guarumales-Azogues. Colaboré en la remediación de los varios proyectos de mitigación que ocasionaban los embalses en el río Paute. El Ecuador debe de conocer que el río Paute es la columna vertebral de un complejo hidroeléctrico que cuenta con varias presas, muros que retienen el agua, a eso le llaman presas, para que vayan entendiendo. Embalses, entre paréntesis, donde el agua se acumula, y centrales eléctricas donde se genera la energía, para que estén claros. Se los repito, ¿sí? Muros que retienen el agua son las presas. Embalses es donde el agua se acumula, y las centrales eléctricas es donde se genera la energía. Tú indicas de un potencial sabotaje porque se abrieron las compuertas de la presa Mazar y que con ellas el agua regresó al río sin generar energía. Básicamente ese es el sabotaje que los correístas provocaron para complicar la gestión de Noboa, le dice Cristian Alvarado a Roberto Izurieta. Esto no es posible, luego le indica, esto no es posible ya que en el río Paute existen varias centrales hidroeléctricas. Es decir, si la presa Mazar abrió las compuertas para vaciar el agua, esta agua fue a parar en el embalse Amalusa, presa Daniel Palacios, y fue usada para la generación eléctrica de las otras centrales ubicadas aguas abajo, como la central Paute Molino y Sopladora. Y si presa Daniel Palacio abriera las compuertas, el agua se sigue quedando en la siguiente presa, que es la presa Cardenillo, que alimenta las centrales hidroeléctricas Cardenillo, San Bartolo, etc. Hasta ahí creo que estamos claros. Y dice en su escrito, Cristian Alvarado, a Roberto Izurieta: ahora, siguiendo tu misma hipótesis conspirativa y de sabotaje, si las tres presas se hubieran abierto de manera simultánea para causar daño al gobierno, en estos momentos la ciudad de Méndez ya se hubiese desaparecido y estuviera inundada, lo cual no ha pasado. Por lo que dices es la más absurda mentira. Es pertinente informarte que el agua represada no es pura y cristalina. Contiene grandes cantidades de sedimentos y lechuguines que Moreno, Lazo y Noboa no han dado mantenimiento, y que el olor al lodo podrido se huele a kilómetros. Si viajaras por esa ruta E40, te percatarías que no existe olor a lodo podrido, que Méndez sigue igual de abandonada, no inundada, y que esta carretera está totalmente destruida. Entonces, lo que afirmas sin conocer esta zona del Ecuador es burdo y deshonesto. Entiendo la vocería y no comparto las mentiras, le dice Cristian Alvarado a Roberto Izurieta. Y vamos a ver a continuación, porque es importante que ustedes conozcan lo que dijo Roberto Izurieta y por qué en este momento le contestó Cristian Alvarado. Vayamos para allá.
Que me dé una respuesta directa. Nosotros... A ver, el presidente sugiere ayer que la oposición, le hace el correísmo y otras fuerzas, tienen que ver con el sabotaje del sector eléctrico. Yo quiero una confirmación o una denegación. ¿El correísmo tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, Sí, que fueron parte del correísmo, están involucrados y están siendo acusados en este proceso investigativo. tomo eso como sí. Sí, ¿Tienen cómo probarlo? se está investigando, las denuncias son sumamente claras, la fiscalía continuará. Lo que es una realidad es que ese es el ministerio donde Más corrupción ha habido, sí. más corrupción históricamente ha habido, más los problemas, Ok. los problemas de otras naturalezas, como sí da pena Ok. por el Ecuador, que hemos Eso- tomado medidas energéticas. Y es que los ecuatorianos ya no podemos seguir con esto. Los ecuatorianos debemos de comenzar a trabajar para que se descubran todas estas mentiras. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que la Asamblea debe decirle al señor Henry Croftler, muchas gracias, hasta luego. Él no está cumpliendo con la fiscalización para la que fue electo, con la fiscalización que necesitamos todos los ecuatorianos. Una fiscalización donde todos veamos que realmente se está trabajando para aclarar todo lo que se da en el país. Nosotros no podemos seguir de esta manera, ecuatorianos. Es todos los días que hay un problema y es todos los días que le echan la culpa al correísmo. Yo pregunto, ¿y Moreno? ¿Y Lazo? ¿No son culpables de la destrucción? ¿Por qué no hacen un análisis de cómo quedó el país cuando Correa se fue? Van a decir, dejó endeudado con 40.000 millones y se llevó 70.000. ¿Dónde está esa plata? Y las deudas, bien, al supuesto, quedaron 40.000 millones, pero hubieron obras, puentes, carreteras, ¿qué más hubo? Puentes, carreteras, ¿qué más hubo? Escuelas del milenio, unidades educativas del milenio, ¿qué más hubo? Entidades de salud, hospitales, centros de salud tipo C, ¿qué más hubo? Bueno, edificios para que el registro civil funcione bien. ¿Qué más hubo? Salud gratuita, educación gratuita. ¿Qué más carajo hubo? Muchas obras de las que hoy los mismos florindos, ese 52%, se han beneficiado. Sin embargo, pese a que Moreno y Lazo destruyeron eso, votaron por Noboa, que era la misma identidad. El gobierno de Noboa, el gobierno de Lazo y el gobierno de Moreno ha dejado un legado. ¿Sabe cuál es el legado? Que esos gobiernos son gobiernos fracasados. Porque todos miramos que allí, con ese sistema neoliberal, prácticamente, si se sigue impulsando, seguiremos fracasando. Inseguridad. ¿Cuántas cosas más deberíamos de decir? Mi querido país, ya depende de nosotros. Ya depende de las próximas elecciones. Saber elegir a alguien que vaya con propuestas serias, responsables. A alguien que vaya a decir que tenemos que hacer una constituyente. Porque si alguien dice, no, es que no es necesario, que esa persona está mintiendo entonces. Al país hay que trabajarlo de cero. Adiós policías corruptos, adiós jueces corruptos, renovar la institucionalidad. Hay contadas excepciones. Hay gente en la policía y en los militares que son excelentes, muy buenos. Hay que renovar la función judicial, hay que renovar la función legislativa, hay que renovarlo todo, ecuatorianos. Para eso, el presidente que proponga una constituyente tendrá mi voto. Porque el país no puede seguir así, siempre y cuando todas las propuestas sean sostenidas y sustentables. El país no aguanta más. Suscríbete ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.